Hola a todos y todos, bienvenidas y bienvenidos a Volumen Universo, en este podcast donde hablamos de dos grandes temas que son la música y la literatura. Yo soy José Luis y tengo el gusto de compartir nuevamente este espacio con Frida Lisset. Hola, hola, bienvenidos nuevamente a este nuevo episodio de música. Retomaremos un poco, ¿qué te parece? Un poquito lo que platicábamos la vez pasada, pero ¿por qué no de conciertos? Sí. De festivales. Sí, en el primer episodio abordábamos todo el tema que tiene que ver con los festivales. En México hablamos como de un par de ciudades principalmente, que eran la Ciudad de México y Monterrey, más enfocados al Autódromo Hermanos Rodríguez, pero hoy que retomamos después de nuestro primer episodio donde hablamos de literatura y de libros, en este tercer episodio vamos a retomar el tema de la música, los conciertos y enfocándonos principalmente en un escenario, en un venue que es sin lugar a dudas el más importante que tenemos, no nada más en la Ciudad de México, sino en todo México, que es el Estadio GNP Seguros. Y ya no nada más en la Ciudad de México, sino según Billboard, a nivel mundial. Sí, el estadio número 1 para conciertos a nivel mundial, como bien mencionó Frida, ya decretado por Billboard. Esto fue obviamente durante el 2024, se hace como todo un ranking en el tema de venta de boletos, de fans asistentes a un venue y de obviamente los ingresos que generó. Entonces, un lugar como el Estadio GNP Seguros, que albergó más de 30 conciertos durante el 2024 y lo que va a 2025 y más de 1.7 millones de asistentes, pues es lo que le da ahora el título orgullosamente, y creo que sin lugar a dudas esto refleja lo importante que es México, nuestro país, para la industria del entretenimiento en vivo, con este Estadio GNP Seguros, que obviamente muchos lo conocieron durante más de 30 años como el Foro Sol, ¿no? Este icónico recinto ubicado en ese entonces delegación y después alcaldía Iztacalco. Ahí juntito al Autódromo Hermanos Rodríguez y al Palacio, al ladito del Palacio de los Deportes también. De hecho, está dentro de todo el terreno que es el Autódromo Hermanos Rodríguez. Sí. Y que fue inaugurado o reinaugurado ya con este nuevo nombre de Estadio GNP Seguros el 8 de agosto del 2024. Y nos tocó estar ahí. Vamos a contar un poquito de esa anécdota, Frida. Cuéntanos. Les tocó estar en la reinauguración escuchando a Brunito. A Brunito Mars, que también les podemos compartir la anécdota. En realidad, la primera fecha de esta gira o de estas presentaciones de Bruno Mars para inaugurar el estadio, la primera fecha era el sábado 10 de agosto del 2024. Sí. Recuerdo mucho la emoción. Como recordarán, o si es la primera vez que nos escuchan, Frida y yo tuvimos el gusto de trabajar en Ticketmaster durante varios años dentro de esta industria del entretenimiento en vivo. Y me acuerdo mucho la emoción cuando ya lo anunciaron después de varias especulaciones de quién iba a ser el artista que iba a venir a inaugurar, porque estaban hablando muchos que, por ejemplo, Paul McCartney, Madonna, como hace 30 años, inauguraron el Foro Sol. Exactamente. ¿No? Entonces había mucha expectativa de que ellos regresaran. Ajá. Y fue Bruno Mars y nosotros nos emocionamos. Frida, mucho más fans de Bruno Mars en ese entonces que yo. Pero a mí ya me gustaba. O sea, obviamente ya es un artista internacional, ya lo ubicaba y decía, nunca lo he visto en vivo, entonces me gustaría como ser. Y lo que sobre todo yo tenía como las ganas era de estar presente en el primer concierto del nuevo Estadio GNP Seguros, que otra vez repito, la fecha original era el sábado 10 de agosto. Compramos boletos, alcanzamos, estábamos súper contentos y obviamente debido a la demanda, Ocesa dice, pues saquemos una segunda fecha, pero la segunda fecha no se hizo de inmediato el domingo 11, sino es de saquemos la segunda fecha para el jueves 8. Que terminó siendo oficialmente la primera fecha, cortando la del 10. Y creo que fue como más fácil la compra de boletos. Sí, porque obviamente suele pasar mucho esto, ¿no? Cuando se anuncia una primera fecha, la demanda es enorme. Sí. Y sobre todo en este estadio GNP Seguros es sin lugar a dudas el recinto donde hay muchísima demanda, tanto de fans, porque vienen artistas internacionales en su mayoría, como de las personas que se dedican a la reventa. Entonces, suele haber muchísima venta de boletos para una primera fecha. Y cuando es una segunda, como ya más de 65,000 lugares se vendieron, porque también hay que aclarar este impreso, ¿no? Es un estadio que tiene una capacidad para 65,000 personas. Cuando eso ocurre, ya la demanda baja para la segunda fecha, que en este caso fue la segunda fecha en salir a la venta, pero era la fecha inaugural. Y me acuerdo mucho que te dije, sí, ya tenemos boletos para el sábado, y obviamente no los vamos a vender porque ya queremos estar en ese concierto. Ya la cosa era sí o sí ir a la primera fecha.
a la fecha inaugural, Sí. ¿no? A estar ahí cuando fuera el primer concierto en este nuevo estadio. Porque incluso antes de que saliera a venta y que se dijera quién iba a venir a inaugurar el estadio, no sé si te acuerdas que obviamente pues, yo detrás de todo lo que era el community manager de Ticketmaster me tocó ver en primera fila un chorro de cosas y de esas cosas siempre estuvo el de va a venir más de un artista a inaugurarlo. Ah, sí, ¿Te también. acuerdas? Sí. Entonces que decían que justamente era Paul McCartney, que igual era Madonna, que igual era Beyoncé, creo que en su momento también. Beyoncé, Lady Gaga. Ajá. Había quien se fumaba demasiado y iba de que regrese Taylor Swift a inaugurarlo. Taylor Swift acababa de venir justo en agosto, pero del 2023, un año antes, en ese entonces. Y todavía estaba en su gira. Sí. Pero, Pero, pues sabíamos que iba a ser como muy complicado que ella regresara. Sí. ¿No? Sí, no. O sea, hubiera estado muy padre que sí hubiera un regreso de ella y ya con una remodelación de lo que ella vivió o de lo que ella presenció en su momento, ¿no? Entonces justamente recuerdo mucho esa parte de que pues yo detrás de todo de las redes. De todas las redes, de todo el relajo que se armaba cuando siempre había alguna preventa o se especulaba de que van a anunciar ahora fulano tal, porque siempre hay quien ponga no nada más los carteles falsos que hablábamos el episodio anterior, Ajá. sino también los carteles de los próximos conciertos. Sí. Siempre me topaba yo con un montón de carteles falsos de preventas. Entonces justamente decían que iban a haber varios y me acuerdo mucho, creo que nunca te lo compartí a ti, perdón, se me pasó. ¿Qué pasó? Y ahora su jefe, o sea, imagínate. O sea. Se lo omití. Pero había un cartel que eran las siluetas de varios artistas. Ya. Y algunas siluetas sí como que decías, ay, sí, ya lo conozco, ahí está, ¿no? ¿Estaba tu Harry Styles en esa silueta? No me acuerdo. No, la verdad no recuerdo, pero sí había como una silueta que hoy en día era Taylor Swift. Ya. Justamente otra silueta era Bruno Mars. Y los otros, pues simplemente, como ya habían venido anteriormente, estaba la silueta de Paul McCartney, que también ya había venido. El 2023 también, o sea, también vino a dar concierto en el Foro Sol todavía. Se creía, obviamente, Paul McCartney, una superestrella internacional, legendario integrante de los Beatles, pero ya con más de 80 años de edad. Sí. Se pensaba que en ese 2023 iba a ser la última vez que veniera a México y regresó también para el 2024, para 2 fechas en ese nuevo estadio GNP Seguros. Y en el Corona Capital, que ya también lo platicamos la vez pasada. Sí, entonces obviamente decían que tenía que ser un artista que dejara mucho. Sí. Que dejara la vara alta, porque era una reinauguración, todo completamente nuevo. Entonces tenía que causar un impacto enorme y que dejara realmente sello y huella de lo que fue la reinauguración, ¿no? Entonces justamente se especulaba de que iban a hacer un montón, de que iba a haber justamente varias presentaciones, ¿no? Que iba a haber presentación de fuegos artificiales. O sea, un chorro de cosas se las volaban. Hubiera estado bueno. O sea, sí llegó a ver como parte del concierto. Sí, pero a lo que se referían los fans era de minutos específicos, como el opening de Liddy, o algo así, de espectacular. Lo hubo, pero creo que la gente se lo imaginaba de diferente forma. Sí. Entonces, sí, nosotros sí o sí queríamos estar en la primera fecha, que terminó siendo la del 8, que fue jueves. Pues obviamente también compramos boletos y dijimos, no nos importa. Vamos a estar. Ya sé que serán 2 fechas, vamos a ir, ¿no? Y no esperábamos ni contemplábamos que íbamos a ir a la tercera fecha porque se anunció, creo que el mismo día. Sí. O sea, las horas, minutos, no me acuerdo. O sea, de repente fue como de... pero tú cuéntales esa parte. Sí, es algo que, o sea, siempre se especula o se piensa, ¿no? Si trabajas en Ticketmaster, te han de dar boletos para todos y no faltan los familiares y amigos que te dicen, oye, regálame o véndeme, a ti que te dan porque trabajan, porque piensan que por trabajar ahí te regalan, pero no, en realidad no. En ese caso sí hubo. ¿Por qué? Porque existe en el estadio GNP Seguros esta zona de los boxes, ¿no? Boxes diamante y boxes oro, que es nueva en cuanto a la manera en la que la remodelaron e incluyeron lounge, incluyeron una experiencia mucho más VIP en esta zona de boxes. Es exclusiva. Es exclusiva, pero era donde existían antes las gradas verdes, ¿no? La verde A, que es la grada más cercana hacia el escenario. Ahí todo eso
se remodeló y ya no sale a venta al público en general, cosa que antes sí existía. Pero también porque pasa eso, y es algo que me gustaría compartirles en este episodio, esa manera de operar las gradas más cercanas al escenario en los estadios no es como que Ocesa o los del estadio GNP Seguros dijeran, pues ahora lo vamos a hacer VIP y no sale a la venta al público. Se hace en todo el mundo, se hace en Estados Unidos, se hace en Reino Unido también, en los estadios más grandes del mundo, se vende de esa manera. O sea, cuando hay un concierto de un artista internacional o un concierto en general en un estadio, la zona de gradas más cercana al escenario no sale a la venta al público general, se vende de manera anual, por así decirlo. Obviamente habrá, dependiendo el promotor, habrá quien haga contratos tal vez más extensos en cuanto a tiempo, pero se vende obviamente mucho más caro y a clientes de, digamos, una categoría o un nivel adquisitivo mayor. Se vende para todo el año. O sea, y ese es otro canal de venta, pero es como más exclusivo, es más VIP. Y esos lugares, pues por eso es que no están aparentemente en el mapa y a la venta para el público en general, porque se venden anualizados y obviamente los costos, digo, yo no los manejo, no era mi área, pero o sea, son costos bastante elevados, porque pues imagínate, tú compras para todo el año y puedes ver todos los conciertos que se hagan ahí, independientemente del artista. Lo único que no incluye, por ejemplo, es la Fórmula 1 y festivales como el Vive Latino que se lleva a cabo en el Estadio GNP Seguros. Pero es por eso que esta zona también es nueva. Nos tocó estar ahí y obviamente al salir a la venta, obviamente ser nueva y pues que no tenía como tanta venta, pues para aforarlo es lo que hace OCESA y Ticketmaster, que nos dio cortesías y corrimos con la suerte de alcanzar cortesías para la tercera fecha. Entonces, sin querer, nuestra plan original era vamos a ir a la fecha de la inauguración. Como la fecha se movió, terminaron siendo 2 fechas de inauguración y pues ya comprados y decíamos, bueno, pero de suerte nos cayó la tercera, que fue una cortesía. Fue justamente no planeada. Exacto. La tercera. O sea, y aparte, van a decir, pues les dieron a todos. No. Porque justamente al ser cortesías es pues de quien alcance. Sí, también aclarar que, o sea, en algún tiempos o años anteriores en Ticketmaster, pues es una empresa grande y también OCESA, y cada una albergaba en ese entonces a más de 200 empleados. Hoy en día ya o está arriba de los 250. Entonces, si a esos 250 les das ya 2 por empleado, pues igual y no alcanzaba para todos. Sí. Entonces es todo un tema de logística a considerar. Pero bueno, tuvimos la suerte de que nos tocara poder tener boletos para esa tercera y última fecha y poder tener como la anécdota y compartir. Estuvimos en las 3 fechas de Bruno Mars. También por eso lo hicieron, ¿no? O sea, porque justamente el ser una zona nueva que pues, con todo lo de la remodelación, creo que tenía que ser algo que fuera de boca en boca. No, o sea, nosotros ya lo vivimos, obviamente lo vivimos como colaboradores, pero así como cualquier empresa grande que hay en México y me imagino que en cualquier parte del mundo siempre va a haber beneficios para sus colaboradores. Claro. Y en este caso, pues afortunadamente nosotros en ese momento fuimos parte de la familia OCESA, pues es parte de una experiencia, es parte de un beneficio que tenemos. No es como dice José Luis, no siempre. Sí, no es para solo los conciertos, obviamente. O sea, obviamente en ese momento los primeros sí fueron cortesías y fueron como muy contadas. Entonces no es como para ahí. Para todos los eventos. Supongamos los 5,000 empleados que hay, pues no, porque no son suficientes, ¿no? O sea, los espacios en boxes no son tantos como para los 5,000. Es un número, o sea, no soy la verdad. Entonces es pues para quien te toque y justamente eso es un beneficio que como colaboradores en su momento tuvimos. Y que tienen obviamente quienes aún trabajan ahí. Claro. En Ticketmaster. Justamente, o sea, no crean que nos dan boletos así de, ay, sí. Para todo evento que se haga, que si en el Auditorio Nacional o en el Palacio de los Deportes o en el estadio, no, o sea, no es para todos los eventos, es obviamente aquellos que son operados por OCESA. Sí. En el Estadio GNP Seguros prácticamente todos los conciertos que ocurren ahí son operados por OCESA. Pero otra vez, no es ni para todos los empleados ni para todos los conciertos. También tenerlo como muy a consideración, es algo que les podemos compartir. Pero tuvimos la suerte de estar ahí y hablando como del tema que dejó la vara muy alta. Sí, o sea, la verdad es que es una gran artista acompañado de grandes músicos, un gran bailarín. El setlist que tocó me pareció muy bueno. Pero también hubo en la parte acústica, por ejemplo, a mí en lo personal que tocó Leave the Door Open nada más en piano, en acústico y él solo y cortada. Varias canciones se tocaron de esa manera. Pues
sí te queda como las ganas de ver esa canción completa, al menos a mí que es de mis favoritas. De hecho, es mi canción más escuchada del 2024, el Leave the Door Open de Bruno Mars. Y me hubiera gustado escucharla completa, pero bueno, o sea, nada más es como el único pero que yo le pondría aún así, o pese a ello. Es un artista muy bien vinculado con México. O sea, me parece que es muy entregado con el público. La conexión es increíble. El día sábado nos tocó, sobre todo, que era obviamente la primera fecha original, por así decirlo, ver a un público realmente haciendo la ola, o sea, completamente entregado con fanatismo hacia su artista y hacia ese concierto y hacia ese momento, ¿no crees? Sí, algo que también vimos en las 3 fechas, porque en las 3 fechas obviamente estuvimos en diferentes lugares, porque creo que pues así nos los dio el destino, los Y boletos. también luego en ese estadio sale mucho del que es el lugar que alcances, no tanto el que quieres. Exactamente. Entonces, para la segunda fecha estuvimos ya en un lugar diferente al que estuvimos en la primera. También era platino, pero estuvimos del otro lado. Ajá. De hasta atrás, pero del otro lado, o sea, del lado derecho. Sí. Y algo que compartimos y creo que opinamos lo mismo es la energía que se sentía ese día. La energía era muy diferente a la que se sentía el primer día, que fue el jueves. Yo creo que el jueves se sintió como un poco más bajita, por así decirlo, porque hubo energía también, ¿no? Pero fue muy diferente. Sí. Y yo siento que la gente que estuvo presente en el primer concierto estaba como muy sorprendida por los cambios que había dentro del estadio, ¿no? Sí. Porque algo que sí se notaba era la diferencia en los asientos. Los asientos. O sea, realmente yo cuando lo vi, entramos justamente por la entrada lateral del escenario. El acceso a. Ajá. O sea, ves panorámicamente el estadio como tal, o sea, sí, e impacta mucho porque había muchísimo más luz, los asientos sobresalían muchísimo más, obviamente sobresale mucho el techo naranja que pusieron, incluso en la parte de hasta arriba donde están los últimos asientos de gradas, pusieron una tira completa de pantallas. Entonces obviamente es nuevo porque no estaba, y había una parte así como esquinada que nada más estaba techada y abajo había como una cabina. Sí, era una cabina de transmisiones de cuando era el estadio de béisbol. Exactamente. Entonces, eso desapareció, esta parte techada, pues dejó de ser la única y fue techado completamente. O sea, realmente se notaba mucho. Visualmente se notaba demasiado y yo siento que la gente estaba como anonadada de ver semejante cambio porque se notaba. Se notaba demasiado. Yo siento que la gente, en vez como estar como vibrando alto, estaba como, wow, o sea, mira aquello, o sea, ya viste grabando, tomando fotos. Sí. Sí, pues momentos que te deberían recordar. Entonces, por eso siento que la gente del primer concierto estaba como muy sorprendida y ya una vez que pasó el concierto y lo subieron a sus redes, la gente que iba a ir a los conciertos que les seguían ya sabían más o menos qué podían esperar, ¿no? Entonces ya lo vieron y siento yo que se centraron más como en el ánimo de hacer las olas, de echar relajo. Entonces lo siento como muy diferente. Sí, porque aparte siempre pasa, ¿no? Cuando hay un concierto en jueves o en miércoles o en martes o en lunes, que es como en la semana que vienes de trabajar muchas veces o en la gran mayoría de las veces sales de trabajar y te vas al concierto, ya vienes cansado, te despertaste más temprano, fuiste a trabajar, el estrés del día a día laboral, no lo sé, el tráfico, ¿no? También es mucho más pesado. A cuando ya vas el sábado que igual y no fuiste a trabajar, no te tocó. Y además no hay tanto tráfico y, o sea, creo que es diferente a la misma vibra y la misma carga emocional que traes. Puedes entregar de lleno y creo que eso también fue un diferenciador. Pero aún así, o sea, otra vez las 3 fechas sin lugar a dudas para mí y sobre todo la segunda de la que hablábamos de esta entrega de la gente que hace mucho más grande el concierto fue sin lugar a dudas lo que para mí lo coloca en el top 3 de mis conciertos favoritos, tanto de cuando era Foro Sol, ahora que es el Estadio GNP Seguros. También nos tocó estar después en otros conciertos. Ocurrieron varios después que no estuvimos, como Nathaniel Cano, The Killers, Paul McCartney. Nos tocó regresar. Ahora sí que no nos vamos a extender mucho porque también el tiempo es corto en esta ocasión. Nos tocó regresar en noviembre al Estadio GNP Seguros con los fabulosos Cadillacs. A mí como fan y a ti ya trabajando en la parte de contenidos de Ocesa. Sí. Ahí fue una experiencia obviamente diferente. Sí, fue mi primera cobertura masiva. Yo había hecho coberturas, o sea, no es como algo nuevo, pero era la primera vez que iba al estadio a hacer una cobertura y obviamente era muchísimo más pesado. O sea, sí tenía también yo boleto como fan junto con José Luis y otros amigos,
pero pues dije, bueno, la mitad me lo he hecho trabajando y la otra mitad como fan, o lo que se pueda. Y es algo que también sorprende mucho desde la parte del trabajo, porque son dos polos opuestos a como tú estés viendo un estadio como fan, a como tú ya lo estás viendo trabajando. A mí me tocó ver el estadio detrás del escenario y es wow, o sea, es impresionante. Luego les compartimos esa foto, ahí la tengo, y me gustó mucho y justamente es una chambota enorme, pero bien pesada. Sí. Pero igual, de ambas formas, se siente mucho la energía y la vibra de las personas. Sí, es que justo creo que das un punto bien importante, más allá del artista que llega a venir o el estadio que puede ser muy espectacular, es la gente la que le da como esta vida a los conciertos, ¿no? Sin lugar a dudas. Pues después de Fabulosos, que me acuerdo que nos tocó compartirlo, también con nuestros amigos Diego y Charlie, a los que les mandamos un saludo, que con nosotros son el cuarteto de los conciertos y de los festivales. Después de los Fabulosos Cadillacs, nos tocó también prácticamente una semana después Luis Miguel, ¿no? Que Ver al Sol de México ya era diciembre, nos tocó en el justo 1 de diciembre, fueron 2 fechas, él venía a hacer una serie de varios conciertos en la Arena Ciudad de México y nos tocó un Luis Miguel que pues, obviamente es un gran cantante, un gran artista, pero que obviamente es una montaña rusa de emociones porque puede empezar con sus éxitos poperos ochenteros, pero de ahí se va a los boleros, por ser, como dices, diciembre, ya estábamos con también el tema navideño. Navideña. Sí, hay con un par de canciones de su disco de Navidades y luego te lleva hacia sus canciones de mariachi, sus canciones como más rancheras. Es como escuchar la hora de Luis Miguel. pero fíjate que algo que me sorprendió, que yo no lo esperaba, es que realmente él no habló con el público, se aventó su concierto corrido cantando, salvo una pausa que hizo por ahí justo cuando iba a entrar a la parte de mariachi, que nosotros aprovechamos para ir a hacer una escala técnica. Pero se lo aventó de corrido. Ya me acuerdo que al final yo dije, bueno, acá en el final del concierto va a hablar. Yo lo vi apretando su botón para disparar su pirotecnia, que fue muy buena, sí, pero hasta ahí. Ya ahí se echó la pirotecnia del año. Sí. La que sobró en el estadio, porque en los conciertos que fuimos ya después, sí, no había pirotecnia. Nos tocó después ir a Café Tacuba, que fue el último que nos tocó vivir en ese año, en ese 2024, el 5 de diciembre. Que tú también estuviste ahí un poco trabajando como en toda la realización. Un poco detrás de la campaña del 35 aniversario de Café Tacuba, que también es una banda mexicana muy grande, muy importante. Y ahí quisiera ahondar un poco más también en el tema y hablando como de lo que va a pasar o de lo que ha sido hito en este 2025, además de obviamente el récord de las 12 fechas de Shakira en el Estadio GNP Seguros. Sí. Ligándolo mucho con rock mexicano, nos tocó estar en Fabulosos Cadillacs. A mí de manera individual me tocó estar también en Caifanes, en el Estadio GNP Seguros. Nos tocó estar juntos en Café Tacuba, pero fue una sola fecha por banda. Y pues, obviamente para mí me deja como la vara alta, pero dices, ese es el tope de una banda de rock mexicano o de rock latinoamericano, ¿no? Porque Fabulosos Cadillacs son de Argentina. Y llega Zoé 2025, después de estar en el Vive Latino, que fue una gran presentación, pero que parecía que iba a ser su única presentación del año. Llega Zoé, anuncia una primera fecha en el estadio y la demanda es enorme. Y empieza a vender y se agota obviamente esa primera fecha y de repente sacan una segunda y también se agota y una tercera y también se agota. Terminaron siendo 5 fechas en el Estadio GNP Seguros que van a ocurrir a partir del mes de septiembre de este 2025. Y es obviamente un hito para el rock mexicano y para el rock latinoamericano que una banda llene por sí sola 5 fechas del Estadio GNP Seguros. Es impresionante sin lugar a dudas. Y obviamente esto lo platicaba, ¿no? Tiene que ver mucho con este tema de la expectativa de que fueran sus únicos conciertos del año y que ya llevan muchos años también sin tocar juntos. Cada uno de los integrantes está como en un proyecto aparte. Y también el tema de que Zoé ya es una banda que ya tiene sus años de trayectoria y ya los fans no van solos, ya van que sí con su pareja, que igual y no es tan fan o sí, o con sus hijos. Entonces eso también hace que el número de boletos que se venden pues es mucho más alto, pero no le quita méritos a Zoé, sin lugar a dudas, como una banda que está rompiendo récords a nivel rock mexicano en cuanto a el número de boletos que se venden para el estadio. Y cerrando ya también el episodio y el tema, pues también no queremos dejar de hablar de Bad Bunny, ¿no? Que sí, hay 8 fechas en el Estadio GNP Seguros y que hablar como también del tip de que recuerden que pues, son fechas navideñas. Hay fechas que tal cual son, empieza del 10 de diciembre y termina el 21 de diciembre con días salteados, no son como 8 fechas seguidas, pero por ejemplo sí caen sus conciertos el 11 y 12 de diciembre, que es el día de la celebración de la Virgen de Guadalupe.
y que en general la ciudad colapsa. Entonces también tómenlo en cuenta por si tienen boletos para ver a Bad Bunny en el estadio. Lo que es esas 2 fechas, pues todas las avenidas y la ciudad entera es un caos. Entonces, si a la peregrinación por la Virgen de Guadalupe le suman estos conciertos que colapsan las avenidas, viaducto, circuito interior, va a ser caótico. Que incluso antes de que lleguen a hacer esas 2 fechas importantes que son 11 y 12, posteriormente los demás días son días en los que llegan las peregrinaciones de las diferentes ciudades y pueblos de México. Y es algo que justamente siempre toman sus precauciones. Sí, sálganse con tiempo si les es posible. Rutas de transporte público también queríamos abordar un poco. Sí. También si ven como una alternativa, pues está la línea 9 del metro de la Ciudad de México, la estación Ciudad Deportiva, que es como la más cercana, está ahí en la puerta 6, y la estación Velódromo, que está más cerca del Palacio de los Deportes, pero que también tanto caminando o hay por ahí algunos bicitaxis y eso, o bueno, mototaxis hoy en día, y los pueden llevar. O sea, hay opciones de transporte. Sí. Y también el Metrobús. El de la línea 2, que justamente es la estación Goma. Y 1 y 2 más adelante. O sea, son las 3 seguidas. Después de Goma son 2 más también. La mini Iztacalco. Están ahí como muy cerca del autódromo y ya cerca del estadio GNP Seguros. Exactamente. Entonces ahí está el kit también para que si tienen la opción de irse en transporte público, pues también ahí les puede ayudar para no lidiar con el tema. Y luego la ventaja es de que cuando termina el concierto siempre todavía alcanzas transporte público. Porque luego los taxis y los Uber son bien abusivos con la gente y no, o sea, no queremos tampoco que les vean la cara, porque incluso hay personas que vienen de fuera y no conocen mucho la Ciudad de México. Entonces ya les dijimos 2 transportes que pueden considerar, son los más cercanos a todo lo que es la zona de Palacios Deportes, del estadio, incluso también cuando lleguen a un festival, pues el mismo Metrobús y el metro los deja ahí. Y también, o sea, el tiempo de anticipación para que lleguen justamente es para que puedan aprovechar bien el tiempo, que no se vean apresurados que con el tráfico, justamente si es Bad Bunny, que no empalme con otro concierto que también vaya a ver en el Palacio de los Deportes, porque algo que también decíamos en el episodio anterior de que justamente habilitan los estacionamientos cuando hay 2 eventos al mismo tiempo. Entonces es algo que también deben de considerar y tomar en cuenta los tiempos. O sea, no es como que las puertas las abren a las 5. Voy a llegar a las 7. No, o sea, sí pueden, pero si llevan coches mejor que lleguen antes. Incluso antes de las 5, ¿no? Tal cual. Sí. Por ejemplo, el día 16 de diciembre está el concierto de Bad Bunny en el estadio GNP Seguros y también va a estar Toto y Christopher Cross en el Palacio de los Deportes. Entonces, consideren todo eso. Siempre es bien importante. Queremos aprovechar el episodio que estamos hablando de Bad Bunny para compartirles una anécdota, no como tan a fondo, pero la anécdota que pasó con Bad Bunny, porque es un tema que hizo como mucho eco, fue mucha noticia cuando presentó por última vez en México en el 2022. Incluso cuando sacó las fechas de este año, también se dijo de, a ver si no pasa lo de la vez pasada. Yo no estuve trabajando contigo. Todavía no entrabas. Yo no sé realmente cómo ha estado la cosa. Escuché cosas por ahí. Quién sabe si sean verdad, cada quien tiene su versión. Pero a ver, ¿tú qué sabes? ¿Tú qué sabes? Suelta la sopa. Sí, pues mira, obviamente hubo un tema en cuanto al tema de falsificación de boletos. Sí lo existió. Hubo quien aprovechó eso. Fueron únicamente 2 fechas en el Estadio Azteca. Hubo un tema con la falla de también a nivel sistema en Ticketmaster, que hubo como una intermitencia. Pero sí fue más un tema de falsificación de boletos. Ahora, algo que estuvo como ahí medio raro es que literal se dio como la indicación de que boleto que no se leyera o que no aprobara se lo quitaran al fan. Ahora comprado en canal oficial, Ticketmaster o taquilla o en reventa. O sea, eso no les importaba literal. Si no pasaba, lo quitaban. Fue todo un tema, definitivamente. A partir de ahí hubo como muchos cambios en Ticketmaster. Hubo realmente ya una postura contra la reventa y de ahí empezó a lanzarse una campaña llamada Tips Ticketmaster para justo invitar a la gente a no comprar fuera de canales oficiales para evitar este tema de falsificación y de boletos duplicados. También mencionarles que el Estadio Azteca no es operado por OCESA, a diferencia del Estadio GNP Seguros. Entonces, por eso es que ahora hace mucho sentido que en lugar de traer a Bad Bunny al Estadio Azteca de nuevo, lo traigan al Estadio GNP Seguros. Que es de familia. Sí, y que además, sí, la capacidad es un poco inferior. O sea, en el Estadio Azteca, con todas las remodelaciones, todo esto, la capacidad es de 75,000 personas. En el Estadio GNP Seguros es de 65,000, pero son 8 fechas. Entonces, eso ayuda a que también la demanda pues sea cubierta y sea satisfecha en la mayoría de
pues, para la mayoría de los fans que querían asistir a una Sí, fecha, sí, pues sí. no nada más hay una, ni dos, ni Son tres, 8. son 8. Entonces, eso ayuda demasiado. Si quieren que les contemos como más detalles de lo que pasó aquella ocasión en el Estadio Azteca en Bad Bunny, síganos en redes sociales, coméntenos en este video. Les podemos contar un poco más, pero nada más como en las stories de nuestras redes sociales. Entonces, síganos, coméntenos. Recuerden que estamos en TikTok, en Instagram y en Facebook como @volumen.verso. Y pues nada, eso fue lo que hicimos platicar el día de hoy con respecto al estadio GNP Seguros. Sí. Otra vez lo repetimos, el estadio más importante, no nada más de nuestro país y de la Ciudad de México, sino ya a nivel mundial, ¿no? Pues, al menos durante el 2024 lo coronó como el estadio más importante a nivel mundial para hacer conciertos. Y ojalá si cada año siga siendo el mismo reconocimiento que tiene el estadio GNP a nivel mundial. Y pues a ver qué otras cosas Nos depara. nos depara el Sí. futuro. Sí, porque ahorita en el último semestre del 2025, pues estarán seguramente saliendo a la venta los conciertos ya para el 2026. Sí, Pues también déjenos en los comentarios qué artistas les gustaría que vinieran para el 2026 al Estadio GNP Seguros. Recuerden que este podcast se construye con la participación de todos ustedes. Nosotros dos estamos al micrófono, pero gracias a ustedes y a su interacción, a sus comentarios, podemos hacer la conversación mucho más grande. sí. Frida, muchas gracias por haberme acompañado. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio, que justamente estaremos retomando la parte de los libros y hablando un poco de una readaptación, que de ahí también hay una experiencia que quisiéramos compartirles. Así es. Yo soy José Luis y nos vemos y nos escuchamos en la próxima. Bye.